Está con nosotros el candidato a gobernador de Guerrero por el Partido Humanista, Alberto López Rosas. Además, usted lo conoce, pues era secretario del Trabajo de la pasada administración estatal, ha sido alcalde de Acapulco, exprocurador también de Justicia del Estado. Pero para que la gente, candidato, si hay alguien que no identifica bien a López Rosas, ¿quién es Alberto López Rosas? Que es la pregunta que le hemos hecho a todos los candidatos que tengan la oportunidad aquí de presentarse. Un ciudadano más, Irving, un padre de familia, un hombre preocupado y ocupado por los acontecimientos en nuestro entorno, como en la ciudad, como en el estado, como en el mismo país, interesados en los aconteceres y tratando de contribuir a la medida de nuestra propia capacidad a resolver y superar estos problemas que llegan a agobiarnos y que lamentablemente al no ser resueltos de manera oportuna se van acumulando y van generando un desconcierto en la sociedad. ¿Cómo va la campaña y cómo va con el Partido Humanista? Porque sabíamos que Alberto López Rosas, bueno, pertenecía al PRD. ¿Por qué se tomó la decisión ahora de abanderar otro partido? ¿Y cómo le hace un nuevo instituto político en Guerrero para realizar una campaña a este nivel, aventarse un candidato propio? Es un reto, ¿no? Primeramente, déjame decirte, Irving, que hay etapas en la vida, hay ciclos que se cumplen. Hoy el PRD, que es el partido al cual pertenecí, ya no es el que yo conocí en su momento y por lo tanto nada obliga a una permanencia cuando ya la congruencia en un instituto político se va diluyendo. Y creo que los partidos pasan, pero la sociedad permanece y la lealtad debe ser invariable hacia una sociedad, y yo en mi congruencia me pongo del lado de la sociedad y no me pongo del lado de un partido que llega a extraviarse en el camino, como a mi juicio ocurrió con el partido en que milité. Salí sin azotar puertas, sin romper ventanas, simplemente salí porque consideré que mi ciclo había concluido. Y bueno, el Partido Humanista, con ese sentido humano, me abre las puertas y me ofrece que abandere esta etapa de la vida del Estado, y yo lo hago con mucho gusto. Dicen que es un partido pequeño, pero yo digo, Irving, que la pequeñez está en aquellos partidos que traen una historia, y a veces no muy buena historia, pero que cada sexenio reinventan, y al reinventar rompen con el pasado, aun cuando sean del mismo partido, aun cuando los cobijen las mismas siglas, y aun cuando participen en una declaración de principios, en unos estatutos, en un objetivo. Al romperlo, prácticamente se empequeñecen, porque es como estar eligiendo un proyecto cada 6 años, cuando se supone que un partido debe mantener una secuencia que permita que esa secuencia dé la estabilidad y los resultados de productividad que requiere una sociedad. Por eso hoy no me preocupa estar en un partido de reciente creación, si nuestros proyectos son de largo plazo, nuestros proyectos son estructurales, nuestros proyectos son para lograr la pacificación, la concordia en el Estado, que nos permita realmente crecer en ese desarrollo social y económico que requerimos. Vamos con algunas preguntas que le hemos hecho en este espacio, aquí mismo, a todos los candidatos, y hay gente que me ha dicho ya, y eso nos da gusto, que me dice, bueno, yo los estoy escuchando a todos, el que más me convenza, después vamos a hacer una recopilación nosotros de estas entrevistas. Pero vamos primero con el tema que tiene que ver con la crisis económica, el empleo, cómo reactivar la economía en el Estado, en un Estado como Guerrero, luego de todo lo que hemos vivido. Mira, Irving, yo no quiero engañar a la sociedad, ni vengo a ganar puntuación en base a lo irrealizable. Primeramente, para que yo pueda entrar al tema del crecimiento y del desarrollo económico de nuestra entidad, debemos empezar por la paz, por la concordia. Si nosotros no tenemos paz, todo lo demás que lleguemos a ofrecer es fantasioso. En primer lugar, cómo lograr la pacificación de Guerrero y no estar bajo la zozobra de que voy a salir a México, pero puede haber un bloqueo en la autopista, o puede haber
una toma de casetas. ¿Cómo poder decirle al turismo que venga si tenemos la zozobra de que va a ser bloqueado el aeropuerto? Yo creo que la prioridad, lo que a mí me urge y me preocupa, es la paz. Que los guerrerenses volvamos a vernos de frente, dialoguemos y resolvamos nuestros problemas para que la casa esté en orden, para que en la casa haya paz y puedan venir nuestros invitados. ¿Cómo lo voy a hacer? Tenemos que crear una comisión con interlocutores fuera del Estado. En Guerrero, lamentablemente, no tenemos los interlocutores que nos tiendan los puentes para llegar hacia los grupos inconformes. Mi propuesta es que hombres y mujeres como José Wondenberg, Juan Ramón de la Fuente, Elena Poniatowska, la misma Guadalupe Loesa y algunos más que se me escapan, puedan formar parte de una comisión de pacificación para el Estado de Guerrero. Yo como gobernador, si así lo fuera, avalaría esos acuerdos y a través de esos acuerdos y a través de su ejecución podamos irnos entendiendo y restaurar la tranquilidad que requiere nuestra entidad. Segundo tema, que seguramente va muy ligado a esta postura, pero ¿cuál sería la propuesta en materia de seguridad? Porque es otro tema, ¿no? La gente habla primero del bolsillo, que es la economía, luego se va al tema de la seguridad, la procuración de justicia también. Yo creo que uno de los agravios que han confrontado a la sociedad es precisamente la impunidad, la falta de justicia. Pero déjame decirte, Irving, que la justicia no es privativa de una autoridad estatal. La justicia responde a órdenes concatenados. ¿De qué te sirve que tú apliques justicia o procures justicia en el Estado si tenemos un tribunal, una Suprema Corte que puede pensar diferente a como piensas? Y luego entonces, esa justicia que tú aplicaste en Guerrero es menoscabada por una justicia federal. A mí me parece que tenemos que establecer ordenamientos en el cual podamos mostrar la compatibilidad en los conceptos de justicia y en las aplicaciones de derecho. Ese es en el renglón justicia. No es privativo la aplicación de justicia del gobierno del Estado, sino que tiene que, en su espera, haber compatibilidad con la federación, lo que no ha existido en las últimas décadas. Lo que uno cose, el otro lo descose, y entonces por ahí se va la impunidad. Creo que es un renglón que debemos tocar, pero con profesionalismo, y esto es un elemento que para mí es tan importante que habremos de revisar en su oportunidad. Déjeme hacer una pausa y ahorita le seguimos platicando, que todavía nos queda un ratito. La pausa es muy breve, no se vaya. Adelante. Estamos platicando con Alberto López Rosas, candidato a gobernador por el Partido Humanista. Ya hablamos de procuración de justicia, faltaba lo que tiene que ver con seguridad pública. La seguridad pública es una asignatura pendiente en el Estado. Me parece que ni la Federación ni el Estado han logrado encontrar una fórmula depuradora de los cuerpos policiales. Me parece que el haber tomado la decisión de dejar fuera a los ayuntamientos de esta función, me parece que fue una decisión muy atrevida y muy arrebatada. Las autoridades municipales deben seguir formando parte de este concepto, de esta función de seguridad pública. Me parece que se fueron por lo más sencillo y por lo mismo vino a conflictuar la situación interna de las corporaciones. Yo no creo que todos los elementos de una corporación municipal estén involucrados en asuntos y en actos ilícitos. Creo que este es un tema que debe analizarse con mayor detenimiento y debemos pensar que es el renglón más sensible de una sociedad. Los policías de barrio desaparecieron, los policías en bicicleta desaparecieron, los policías que tenían una inmediatez con el comercio, con el comerciante, con el ama de casa, desaparecieron.
hoy son cuerpos sofisticados, de élite, y me parece que se está dando la seguridad como si todos fueran partes de este crimen organizado. Y me parece que al visualizarlo de esa manera, creo que han dejado verdaderamente desprotegida a la sociedad por cuidar a otros elementos de alta peligrosidad. Se ha dejado en estado de indefensión al ciudadano, a la ciudadana común, y ese vacío lo tenemos que llenar, y es mi propósito, llenarlo en su oportunidad. El tema Ayotzinapa, que es el tema pues fundamental también en esta campaña, ¿no? Por la coyuntura que vivimos. El tema Ayotzinapa es un tema aún pendiente. Yo creo que el tema Ayotzinapa va a darnos mucho de qué hablar todavía por los efectos que esto generó. Sorprendió a todos, pero más sorprendió a una sociedad que se vio, sobre todo la de Iguala, que se vio estupefacta ante una situación tan lamentable como esto. Ayotzinapa no es un caso cerrado, y ni el del 2011 ni el del 2014. Son todavía casos que tienen que reabrirse en algunos casos y continuar la investigación en otros, pero lo que no podemos permitir, Irving, es que se imponga la impunidad. Cuando la impunidad se prevalece en una sociedad, esa impunidad nos hace débiles y hace más débil a la institución y hace más desconfiado al ciudadano. ¿Ya platicó usted con los maestros, por ejemplo, o tiene planeado hacerlo? ¿Cuál sería, porque si llegara a ser gobernador, ese sería uno de los temas prioritarios a atender, ¿no? El asunto de los que se han venido manifestando. Yo sería muy cuidadoso en ese tema, Irving. No se trata de aparecer ni desafiante ni provocador. Se trata de ser parte de soluciones. Y yo me presentaría en su caso, si hubiera condiciones, como parte de soluciones. Y obviamente que si el voto me pudiera favorecer, obviamente que sería uno de los renglones a atender cuando yo hablo de concordia, de pacificación, pues obviamente estoy hablando de los acercamientos y de los puentes que tenemos que tender para lograr ponernos de acuerdo. Si no somos capaces de ponernos de acuerdo como guerrerenses, no le estamos dando viabilidad al desarrollo social y económico de nuestra entidad. Si yo aspiro a ser gobernador, es porque tengo que platicar con todos los sectores de la sociedad, incluyendo los normalistas, los profesores, incluyendo a Ayotzinapa y a quien tengamos que atender, porque es la responsabilidad del que ejerce el poder público. Veía el otro día en una cuenta de Facebook del Partido Humanista, me parece, y decía, es que no están bien informados aquellos que critican a nuestro candidato por un asunto de Ayotzinapa, por aquel desalojo de un 12 de diciembre. ¿Qué diría en ese asunto en particular? Yo en ese asunto particular diría que no me preguntaran a mí, que le preguntaran a la autoridad. ¿Por qué se muestran algunos interesados en ese tema, en que haya responsabilidades en funcionarios del Estado? ¿Y por qué no exigen que escale la investigación? Porque en el lugar de los hechos había corporaciones ajenas al Estado de Guerrero. Yo no sé si es cobardía o si es el ánimo de minar mi trayectoria, pero yo les preguntaría, ¿por qué necesariamente los responsables deben ser del gobierno del Estado cuando hubo presencia de corporaciones federales? ¿Qué les tienen miedo a ellos? Yo no les tuve miedo, yo me enfrenté, yo demostré que tuvieron una participación, que sus resultados les toca darlos a conocer a la autoridad federal, pero me parece que es un tema ya un tanto manoseado, viciado, y que realmente para mí no tiene ninguna trascendencia. Yo los invitaría a los que dudan a que hablen con la autoridad federal y que esta investigación escale. Vamos con más temas. Campo, ¿cómo le hacemos en Guerrero para pues, tecnificar a lo mejor el campo, hacerlo más productivo? ¿Qué se haría en ese rubro en particular por parte de López Rosas? Un estudio que estamos elaborando y que habremos de presentar con nuestro plan de gobierno. El campo responde ya a otros intereses económicos. Es decir, los productos que antes tenían precio, los productos agrícolas que antes tenían precio y por los cuales una familia podía vivir, hoy ya no. Vemos en la Costa Grande que las palmas han sido ya eliminadas para dar paso a canchas de fútbol. ¿Qué quiere decir?
que es más rentable ahora el que se alquile como cancha deportiva a los derivados del coco, que tiene infinidad. Que en vez de ponerlo a secar ahí, ¿no? ¿Qué estamos proponiendo? Sustitución de cultivos. Hoy hay cultivos, hay productos que tienen precio en el mercado y que en nuestras costas hay un clima que puede ser viable para esta sustitución de productos. ¿Qué estamos generando con esto? La inquietud de que el campesino, de que el agricultor vaya seleccionando los productos que tienen precio en el mercado y que sustituyen sus cultivos tradicionales por cultivos que hoy son más demandados en las mesas de los mexicanos. Vamos con otras dos preguntas, un minutito, ¿qué será para cada una? Pobreza y educación. Sobre ese tema, ¿qué diría? Irving, la educación fue manoseada. Desde los tiempos del gobierno de López Portillo, de Zedillo, la educación jugó un papel de rebote entre la Federación y el Estado. Hoy el sistema educativo no está respondiendo a las exigencias de una sociedad. No hablemos solamente de primaria y secundaria, que es una educación básica. ¿Cómo es posible que nuestro Estado haya rechazado de las universidades, haya rechazado de las normales, cuando esos jóvenes deberían ser premiados, reconocidos, al igual que los que aprobaron un examen? Yo sí creo en la educación universal y que tenemos que empezar a trabajar para poder sustentar presupuestalmente esa demanda de educación. Y para ello creo que tenemos que elaborar, como lo hemos estado viniendo elaborando, un plan de desarrollo integral juvenil o de jóvenes, donde no solamente tengan un espacio en la universidad, sino también tengan un espacio en las fuentes de empleo. Nada podría importarnos que tengan todos accesos a la educación media superior y al final venga una imposibilidad de tener un empleo. Estamos proponiendo el parque industrial en Iguala, en el Valle de Iguala, un parque industrial donde beneficia a diversos municipios y ahí poder colocar a los que van egresando de las universidades. Y además una autopista de 60 kilómetros, son 60 kilómetros y no lo podría yo ofertar, de Iztapa de la Sal al Valle de Iguala, que beneficie turísticamente a Taxco. Necesitamos quitar los diques, estamos casi colindando con el Estado de México y con el Distrito Federal, salvando Morelos, obviamente. Tenemos que quitar los diques porque ahí tenemos un potencial de más de 20 millones de habitantes, entre los más ricos del mundo están ahí, y tenemos que ofertar que regresen la mirada hacia el estado de Guerrero, sobre todo en este momento en la zona norte. Y por último yo te podría decir en ese segmento que al quitar ese dique, bueno, hasta quitaríamos la caseta de cobro de Iguala, que ya no tiene razón de existir y que es lo emblemático del dique para llegar a Iguala. Iguala, siendo puerta hacia el resto del estado de Guerrero, tiene que mantener un nivel de desarrollo económico a través de este parque industrial que está vinculado a la necesidad educativa de nuestros jóvenes en Guerrero. Candidato, ya se me está terminando el tiempo. Si lo invitamos a un debate aquí con los otros aspirantes en Radio y Televisión de Guerrero, ¿nos acompaña? Con todo gusto. Que la sociedad nos conozca, que sepa quiénes somos, cómo pensamos y cómo queremos resolver el problema, porque no es suficiente con decir yo sé que existe este problema, sino tener el diagnóstico y la fórmula para superar ese problema, como lo dijimos en este programa. Es Alberto López Rosas, candidato del Partido Humanista. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Buen fin de semana.